Este es un lugar un poco alejado de lo que normalmente son los circuitos de arte. En la Universidad de Lanús, estos eran los talleres del ferrocarril Roca, que han sido reciclados para montar la sede de la universidad. Los edificios son fantásticos, pues son esos edificios ingleses con ladrillo a la vista, de fines del siglo XIX casi, o principios del siglo XX. De este taller en particular, que tiene forma de estación, ellos han dejado hasta los andenes, ¿no? El andén y la profundidad del lugar donde estaban las vías, de la trinchera donde estaban las vías. Entonces esa cosa de estación que tiene este lugar es un poco también lo que me indujo a hacer determinado tipo de obra. Los 10 laburos que por ahora voy por el cuarto o quinto, que estoy haciendo, en general la temática es como de gente que se está despidiendo. Este es el galpón, que es un edificio que de un lado hay aulas y auditorios y de otro lado hay oficinas. Y acá en el centro, estos serían los andenes, la forma de los andenes que los han dejado, y acá hay una especie de nivel inferior donde desarrollaría la muestra colgada desde las cabreadas, que están acá, a la altura. Tuve que pensar en hacer una obra especial para acá, porque para el otro edificio yo había pensado poner obra que ya tenía. Y acá entonces yo trabajo en general, siempre trabajo sobre madera, y acá lógicamente tenía que empezar otra cosa, entonces se me ocurrió hacerlo sobre lona. Sí, primero le puse un fijador sellador para que no se rechupe la pintura, y después le di una base pareja de verde, de Loxone. En general estas telas las trabajo todas con Loxone. Con Loxone y algunas cosas de detalle más con acrílico, ¿no? Este es el boceto de que voy a empezar a hacer ahora. Acá yo lo tengo cuadriculado para pasarlo a la tela, y eso es lo que voy a empezar a desarrollar ahora. Algunas de las imágenes que pongo están recicladas de otros trabajos que hice antes. Entonces, este trabajo de acá viene de acá. Es el mismo personaje, este de acá. Entonces, acá hay una cosa de combate o de discurso combativo, como quieras llamarle. En este caso el hecho de cortarlo acá y sacarle esta parte de acá que tiene un puño cerrado, lo apacigua un poco y podría ser un saludo o una llamada. Son cuadradas, y la composición de esta pintura cuadrada lleva un personaje que está en la actitud del saludo. La idea general para mí pasa por el hecho de que este conjunto de edificios que eran los talleres del ferrocarril, reciclados ahora en la universidad, para mí tiene una connotación de algo del tiempo que pasó. Entonces yo junto el tiempo que pasa y la ida del tren, que tiene también una connotación de saludo, de despedida, etc. Entonces estos personajes que saludan en esa estación, la idea viene de ese sentimiento.
he viajado en tren, que me encanta viajar en tren, he tratado de viajar en todos los trenes que he podido. Y hasta he viajado en tren en África, ¿no? En esos trenes ingleses con camarote, que acá ya no existen. En una época existían acá, uno iba a Chile, yo he ido a Chile en tren de camarote. Bueno, eso era otra forma de viajar y otra forma de vivir la vida. Entonces, y eso implica toda una cosa cultural. Entonces, esa serie que yo he hecho para poner acá, tiene que ver con eso, con una especie de largo adiós a una época. Bueno, y ahora lo que hago es empezar a poner, trabajar con el pincel, a dibujar. Ah, me faltan las figuras geométricas. Bueno, ahora una vez plantado el dibujo, ahora empiezo a trabajar con
pintura negra. El negro, en lo que yo hago, para mí es el soporte principal acá. Y en cierta manera lo que yo llego a esta síntesis a partir de trabajar primero con el grabado, con la silografía, y después mezclando la silografía con la pintura. Y de ahí me queda lo del negro. En general uso una paleta reducida, pero sobre una base de colores primarios. Amarillo, rojo, azul. Y de ahí puedo partir a otras escalas, ¿no? Pero fundamentalmente lo que yo busco es una primera lectura rápida, como es la lectura de la historieta. La historieta puede llegar a altísimos niveles de literatura, pero el componente fundamental que sostiene eso es un dibujo muy comprensible, donde todo está acentuado dramáticamente. Es decir, el blanco y el negro es fundamental. Así sea la historieta sea en color, el blanco y el negro es fundamental para acentuar los componentes dramáticos que pueda tener una historia ahí. El cartel político, el cartel propagandístico, en el cual hay que decir una o dos ideas que se tienen que entender a la velocidad que se tienen que entender, ¿no? A la velocidad que uno va arriba de un auto. Y después hay una segunda lectura y una tercera que tienen que ver con la comprensión de cosas más profundas que yo propongo, ¿no? Que a veces yo me propongo ponerlas, pero a veces las propone el espectador. Yo trato de dejar abierto el lenguaje, el mensaje del cuadro para que lo complete el espectador. No trabajo con mensajes cerrados, porque si no la obra para mí pierde interés, en la medida de que uno le da una sola interpretación. Es como las cosas que pasan en la vida, uno tiene varias interpretaciones de lo que pasa, y cada interpretación tiene que ver con el que lo vio, ¿no? La manera en que se posiciona el espectador frente a cada cosa. En la época que en Buenos Aires, por ejemplo, dominó el informalismo, todos los que hacían figuración quedaban relegados, ¿no? En ese momento quedaban relegados en las galerías de los lugares más espectables. Pero ahora no, ahora hay como lugar para todo el mundo. Así que sí, es cierto que inclusive hasta los públicos más cerrados, estoy haciendo al revés, ¿ves? Hasta los públicos más cerrados son accesibles a miradas diferentes. No hay esa cosa que había antes. De todas maneras, uno siente cierta presión por parte de los que en cierta manera detentan el poder dentro de la plástica y presionan para que uno no tenga cabida en sus proyectos. Entonces, eso en cierta manera tiene su peso. Pero por otro lado, uno no eligió hacer esto para gustarle a todo el mundo, sino que justamente uno suponía que esto siempre no iba a ser fácil. Como decía Gorrearena, hay que ir a favor de los materiales. Entonces el óleo tiene que trabajarlo como óleo lentamente. Uno tiene que tener paciencia, trabajar tranquilo, ir pensando. Y el acrílico
es para trabajar rápido, para eso se inventó. En este caso yo me siento bien con el acrílico. Pero lógicamente el óleo no tiene, aparte en una superficie tan grande como esta, trabajar los colores así como yo trabajo con los otros, sería medio de locos. Yo soy grabador, o sea, mi especialidad dentro de las artes plásticas, cuando yo estudié en la Escuela de Bellas Artes, fue grabado. Al mismo tiempo, yo trabajé muchos años en gráfica, en medios, en diarios y en revistas. Entonces ese componente gráfico para mí siempre fue muy atractivo. De alguna manera siempre tomé para lo que yo, para mis cuadros y para mis grabados y para mis pinturas, todo lo referente a la gráfica general, la gráfica de la calle, la gráfica que había antes, ¿no? La gráfica de la década del 50, del 40. Entonces un poco de eso, de ese componente estético, es donde yo de alguna manera me nutro y de alguna manera yo me apoyo para trabajar con lo mío. De ahí que el negro, que tiene la fuerza, bueno, vamos por partes. Esa gráfica de política y de los cines, de la calle Lavalle, de la década del 50, del 40, la gráfica que tiene que ver con la Unión Soviética de la década del 20, todo eso es una gráfica de masas, para que la gente común de la calle la entienda rápido y la vea de lejos. Por eso siempre es una gráfica de grandes dimensiones. Pero fuera de las grandes dimensiones tiene también un componente monumental, que no tiene tanto que ver con la dimensión, sino con la forma en la cual está narrado lo que se quiere decir. Y en ese componente monumental y en esa manera, en ese lenguaje dirigido al hombre de la calle está el negro. El negro forma parte de la gráfica desde el punto de vista tipográfico y también del dibujo. Entonces yo por eso de alguna manera rescato ese componente que tiene aquella gráfica y la pongo en mis cuadros. En algún momento, cuando yo hacía esto, a mí me gustaba mucho la historieta, que es una especie de sucedáneo del cine, ¿no? Un sucedáneo pobre del cine. Me interesan los tipos que utilizan el dibujo de la historieta con un encuadre cinematográfico, como por ejemplo Hugo Pratt. Hugo Pratt tiene esa cosa del uso del encuadre cinematográfico que siempre me gustó. Y otro que tenía también ese tipo de encuadres aplicado a la historieta cómica o satírica era Fontana Rosa. Entonces yo en un momento dado que me gustaba hacer historietas, las hacía
Nunca pude publicar, publiqué alguna que otra, pero con poca repercusión. Estaba muy influenciado por esos historietistas. Yo vivía en la Lucila y a 10 cuadras de mi casa había un cine, en el Cine York, ahí enfrente de la estación Borges, donde daban 3 películas todos los sábados y domingos. El género del western es un género que lógicamente marcó toda una época, ¿no? y una cantidad de actores, de grandes actores hicieron western. Hicieron toda una épica de western, como John Wayne o como Gary Cooper en A la hora señalada, que es una película que la he visto como 7 veces. El fondo no es verde, sino que el fondo es ese azul Prusia, pero como no tengo ahora suficiente, entonces eso lo pinto después, lo voy a pintar mañana.